Hola Aries, bienvenido y bienvenida a este tu canal, Sami Tarot. Yo soy Sami y el día de hoy voy a orar por ti. A ti que te tienes que enfrentar con esa persona, situación, jefe, cirugía, examen, para que tengas el valor, la sabiduría, la valentía, las agallas de seguir adelante y avanzar adelante y que todo salga a tu favor. Yo lo declaro en este momento. Si tú lo crees así de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video, y si quieres que ore por ti, wow, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Aries. Te quiero muchísimo, te llevo siempre en mi corazón, mi Aries, y en mis oraciones. Bueno, vamos a ver qué te dice con respecto a esa situación especial a ti en este día de hoy. Alegría es lo que te define. Y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor, Aries. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Wow. Abre tus alas. No creas que no vales, que no puedes, que no sirves. A que puedes muchísimo, vales millones y sirves para lo que tú quieras, para lo que tú te imagines. El límite es el cielo para ti, mi querida y mi querida Aries. Bueno, ahora sí vamos con una lectura general primero y después algo para el amor. Vamos a complementar todos estos mensajes bonitos que te tienen para ti, mi querido y mi querida Aries. Bueno, podría ser para ti que estás soltero, para ti que te preguntas por tu trabajo o cualquier situación. Bueno, después hablamos de el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a esta situación te dicen mucho cuidado, ¿listo? Hay cierta situación bastante delicada que se está presentando en este preciso momento en tu familia. ¿Listo? Tal vez la situación se ha vuelto bastante complicada, más que todo algo relacionado con el trabajo, con el dinero, con tu economía, y esto está afectando muchísimo a tu hogar. Alguien te hizo una trampa bastante fuerte y te está afectando muchísimo, te digo, en este preciso momento. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación, cuál es el futuro de toda esta situación para ti en este preciso momento. Bueno, la verdad es que van a haber unas rupturas, va a haber un antes y un después, el camino se va a abrir, es como que tú vas a tomar un camino y otras personas otras totalmente diferentes, ¿listo? La situación es que tal vez en este instante tú veas las cosas bastante oscuras, bastante negras, pero el universo como que te está empujando a dejar cierto lugar, cierto trabajo, para que vayas a algo totalmente nuevo, a algo totalmente mejor. Porque mira, al lado de esta carta aparece esta carta, que es de la mejora económica, que es de la cuestión de sí, tal vez tener un paro en cuestiones de trabajo y toda esta situación, pero para algo mejor, para algo... yo te digo que tal vez estás en una zona de confort demasiado que te subestima a ti, ¿listo? Donde no estás pudiendo tú florecer, demostrar todas tus habilidades, todas tus aptitudes y conocimientos que tú tienes en este preciso momento. Entonces, pues estás siendo como desaprovechado en lo que tú sabes. Tal vez las cosas no vayan a resultar a la velocidad que tú quieras, pero la mejora viene para ti definitivamente. Busca otras alternativas si es que vas a renunciar o si fue que te despidieron del trabajo. Busca ese sueño que tú siempre has tenido, tal vez de negocio, de independizarte, tal vez dedicarte a las redes sociales o tal vez dedicarte a otro tipo de cosas. Bueno, eso que tanto te apasiona, comienza a buscar la manera de hacerlo, porque ahí vas a encontrar el éxito para ti. Mira, este angelito te dice, el amor te hará fértil. Tal vez el lugar donde tú estabas trabajando o el negocio que tú tenías te estaba dando más dolores de cabeza, más penas que glorias, ¿listo? Entonces, pues, a veces uno como que al comienzo, sí, mal quedarse sin trabajo, definitivamente es como, no sé, una ruptura con alguien que uno ha querido mucho. Pero si tú no te duermes en los papeles, si tú no te dejas envolver por la depresión, por, no sé, por el pesimismo,
puedas de ahí como que tomar un respiro y salir adelante, salir triunfante definitivamente. ¿Listo? Esta carta es muy clara, la del tarot egipcio, el regreso, el comienzo, el final de muchas cosas y el comienzo de otras, totalmente nuevas, totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces no te me apabulles, vamos para adelante, que hay algo nuevo y maravilloso para ti definitivamente. Mira, te dice el arcángel Jofiel, tú no eres menos que nadie, mi querido y mi querida Aries, pero en el pasado hay heridas de comparación que puedes entregarme para ayudarte a que reconozcas toda tu grandeza, Aries, y te compartas con los demás con seguridad. ¡Wow! Esta es la respuesta de toda esta situación. Es un lugar de trabajo o de empleo o de negocio donde a ti la verdad, lo que te estaba diciendo, se te subestimaba, no se te valoraba, se te pisoteaba. Y tus guías espirituales, el universo, como tú quieras llamarlo, te sacaron de ahí literalmente, ¿listo? Pero es para tu beneficio, no lo veas como mal, velo como una oportunidad para ser, ¿listo? Y para demostrarle a esas personas, aunque ese no sea el objetivo ya, pero sí le vas a demostrar a esas personas que tú realmente sabes que puedes y que puedes hacer mucho y muchísimo más que ellos. Bueno, entonces vamos para adelante, no te me desanimes. ¿Listo? Bueno, mi Aries, ahora sí vamos a hablar de el amor que es tan importante en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras mientras yo barajo tus cartas. Bueno, recuerda que puedes estar en contacto cero y también podría ser esta una lectura en espejo en este preciso momento. ¡Wow! La situación está como que bastante, tú sospechas. ¿Listo? Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Hay sospechas de infidelidad. Hay una sospecha muy, muy grande y que tú la quieres responder en este preciso momento. La verdad es que todo esto los tiene ustedes bastante deprimidos, deprimidas, porque como que han tenido bastantes proyectos para el futuro. Inclusive aquí hay dinero, podría ser bastante poco de dinero, pero hay dinero, hay propiedades, hay recursos, hay patrimonio involucrado en esta situación y todo esto se está queriendo venir abajo por las sospechas que hay. Bueno, vamos a ver si realmente es esta situación la que se está presentando en este preciso momento. Vamos a ver qué viene para ustedes como futuro en esta relación. Al parecer las cosas se aclaran, ¿listo? Las cosas se aclaran y esto va a ser producto de rumor, producto de chismes, tal vez muy seguramente de personas o de persona que está queriendo destruir la relación de ustedes con chismes, con habladurías y tal vez se están dejando llevar mucho en ese preciso momento por esa situación. Claro que es bien feo si a uno le llegan y le dicen, mira, la persona con la cual tú estás lo vi o la vi o yo sé que anda con fulanito, con fulanita. Claro que te va a doler, claro que te va a molestar porque son tus sueños, tus proyectos los que se están viendo en peligro, pero no reactúes de manera impulsiva, mejor averigua, actúa con cabeza fría y averigua exactamente qué es lo que está sucediendo. Muy seguramente te vas a dar cuenta de que no es verdad, de que no es realidad. La verdad es que después de esto ustedes van a tomar la decisión de llegar a otro nivel. Esta persona o estas personas que están queriendo destruir la relación de ustedes se van a quedar con los crespos hechos, porque al contrario de ustedes separarse, o se van a casar o se van a ir a vivir juntos o van a llevar a otro nivel la relación que ustedes están construyendo precisamente en este preciso momento. La relación de ustedes es una relación que destinada al triunfo, no solamente en aspectos emocionales, sino en el dinero. Ustedes dos son una pareja millonaria, son una pareja que donde pone el ojo, bueno, pone la bala. Son como, juntos son como el rey Midas, que pueden construir todo lo que ustedes toquen, lo convierten en oro, definitivamente. ¿Listo? Mira, precisamente este angelito te dice, la lucha te hará próspera en cuestiones económicas y también en cuestiones emocionales. En el momento en que ustedes estén bien, o si es que ya están bien económicamente, no descuiden la parte espiritual, no descuiden la parte emocional, no se descuiden ustedes dos como pareja, desde su tiempo, su espacio y también dediquen recursos económicos a la construcción de su pareja, a cultivarse ustedes espiritualmente de manera individual y también de manera como equipo. ¿Listo? Mira,
Esta carta del tarot egipcio es muy clara. Hay una persona que está enamorado o enamorada de uno de ustedes dos. ¿Listo? Es una persona que quiere lo que ustedes tienen en este preciso momento y está luchando con uñas y dientes para separarlos a ustedes dos. Y bueno, una de las armas es el chisme, la habladuría. Es una persona de la cual ustedes dos se deben alejar definitivamente. ¿Listo? El arcángel Jofiel te dice, mi querido y mi querida Aries, alegría es lo que te define, la calidez es tu mayor virtud, Aries, la gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor, abre tus alas para volar alto, Aries, y no te subestimes. Wow. Bueno, ¿qué más les puedo decir a ustedes dos? La relación de ustedes es una relación así, grande, para volar alto, muy, muy alto, listo, por encima de muchas cosas, por encima de problemas, de dificultades. Y todo eso causa envidias, definitivamente a que sí, pero si ustedes dos son un equipo, si ustedes dos se unen con mucha fortaleza, con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucho respeto, lo van a lograr. Y van a lograr cosas grandes, cosas bonitas y cosas de las cuales ustedes se van a asombrar y van a disfrutar muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Bueno, si quieres escribir algo bonito, espectacular para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir, mi pareja y yo haremos oro, diamantes. Es una pareja hermosa, definitivamente la de ustedes. Vamos para adelante, no se me desanimen. Bueno, también pueden escribir, hecho está, en los comentarios de este video, si no quiere escribir algo tan largo. Listo, esa ha sido la lectura para ti, mi querida y mi querida Aries. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.